Buenos días a todos, muchas gracias por acompañarnos en este panel. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca de la nueva normalidad de la que tanto hemos escuchado hablar, precisamente sobre qué es lo que quieren los colaboradores argentinos y cuál es la mirada de esto tanto desde recursos humanos como desde tecnología. Durante la primera parte del panel vamos a estar presenciando un debate junto con María Celeste Garros, directora regional de ventas de Citrix para la región sur de Latinoamérica, y Luis Guastini, director general de Manpower Group Argentina. Les vamos a pedir que a lo largo de la presentación vayan dejando sus dudas o comentarios que tengan en el box de Q&A que les aparece en la pantalla, y hacia el final de las presentaciones vamos a estar dedicando algunos minutos para revisar las preguntas que vayan surgiendo. Como les contaba, nos está acompañando María Celeste Garros. Ella es directora regional de ventas de Citrix para la región sur de Latinoamérica. En este cargo, ella lidera equipos a través de la región, incluyendo países como Argentina, Chile y Perú. Y al estar cerca de las necesidades de las empresas, cuenta con conocimiento acerca de cómo la tecnología impacta en la experiencia del trabajo. Celeste es licenciada en comercialización de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales y forma parte de Citrix desde hace más de 15 años, con responsabilidades en este cargo desde hace más de 3. Citrix brinda espacios de trabajo digitales flexibles, seguros y unificados para que los colaboradores tengan todo lo necesario para realizar mejor su trabajo, donde sea que estén. Luis también está con nosotros, como mencionamos, él es el director general de Manpower Group Argentina, cargo que ocupa desde 2017. Ingresó a la compañía en 1996 y ha asumido diferentes cargos directivos desde entonces. Por otro lado, desde 2018 Luis es miembro del directorio de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina, AmCham, y en 2020 fue nombrado miembro del Comité Ejecutivo de la institución. Desde 2019 forma parte de la Comisión Directiva del Consejo Empresario Argentino para el Desarrollo Sostenible y desde 2020 preside la Cámara de Agencias Privadas de Empleo. Luis es abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires, posee una especialización de asesoramiento jurídico en empresas, un curso de posgrado en negociación, ambos de la UCA, y una especialización en gestión estratégica de recursos humanos de la Universidad de San Andrés. Manpower Group Argentina es la empresa líder en soluciones de capital humano que ayuda a las organizaciones a adaptarse a un mercado laboral en constante cambio mediante la búsqueda, evaluación, desarrollo y gestión del talento. Bueno, muchas gracias a los dos por sumarse a este panel y gracias a todos también por acompañarnos. Para comenzar, me gustaría empezar con una pregunta para Celeste. Celeste, contanos cómo ven desde Citrix la importancia de la experiencia del empleado y de qué manera tienen que abordarlo las empresas de cara a la nueva normalidad. Bien, buen día a toda la audiencia. Sí, gracias por la invitación y por la pregunta, Bianca. Sin duda, hoy todos creemos que la experiencia del trabajo se ha vuelto algo fundamental para los empleados de las compañías, ¿no? De una forma de poder garantizar que ellos puedan liberar el potencial, ser productivos en el rol que se desarrolla. Y más que nunca hoy, donde sean el empleado, nuestros colaboradores son el eje central de todo este proceso de transformación que se aceleró con la pandemia desde marzo, ¿no? En ese sentido, recuerdo nosotros presentamos un análisis con The Economist el año pasado, donde había un dato interesante que decía que el 81% de la alta gerencia estaba comenzando a dar mucha más relevancia a las experiencias de los trabajadores, de los empleados, ¿no? Y eso es algo creo que es esencial, que se ha puesto en una dimensión distinta desde la pandemia. ¿Por qué? Porque muchas de las empresas siempre tendían a focalizar sus inversiones o a dar mucha más atención a los clientes, a los productos, a los servicios vinculados con el área más de ventas y relegando un poquito a veces ese colaborador o ese empleado interno que tal vez no trabajaba de la mejor manera o había áreas de mejora. Creo que eso a partir de marzo cambió radicalmente, ¿no? Y si me permitís contar cómo nosotros vivimos ese proceso acompañando a las empresas, fueron desde marzo una primera fase de crisis que duró 30 a 45 días, donde básicamente las empresas argentinas tuvieron que salir a ver cómo disponibilizaban herramientas y una forma de trabajo a los empleados que iban a estar desde sus casas. Y vimos de todo, ¿no? Desde empleados que ya venían trabajando con un acceso remoto, con cierta movilidad, que tenían un laptop corporativo. Vimos empleados que tuvieron que empezar a usar dispositivos personales y también casos en los cuales las compañías les tocó asignarle el desktop o transportar el desktop que tenían en las oficinas a las casas de las personas. Fue como una situación donde se entregaron herramientas para que pudieran seguir trabajando de la manera en que pudieran.
Y luego entramos como en una fase que nosotros llamamos la fase 2 de trabajo remoto extendido, que teníamos expectativa de que iba a durar un poco menos. Bueno, fueron casi 6 meses y hoy te diría que estamos transitando al nuevo normal, donde en esa segunda fase las compañías empezaron a tratar de mirar un poco, poner más atención a cuál era la forma sostenible en que las personas podían continuar trabajando de su casa, porque obviamente era un trabajo desde casa, no un trabajo remoto, y empezaba a haber preocupación por la persona, ¿no? Por las situaciones de estrés, de angustia que pudiera haber, el síndrome de burnout que a veces ocurre cuando uno trabaja en entornos más difíciles. Y empezaron a evaluar que tal vez los usuarios necesitaban distintas formas de trabajo, no era la misma solución para todos estando desde casa. Y hoy entrando en esta tercera fase, que podría ser el nuevo normal, sí empezamos a ver que hay un aprendizaje de estos meses de todas las compañías, de cosas que funcionaron muy bien, que seguramente se van a acentuar o van a continuar. Hay áreas y procesos que todos tenemos que mejorar. Y empieza como una evaluación también de costos, ¿no? De aprendizajes y de beneficios para la empresa, para los empleados. Creo que de alguna manera se terminó con el mito de si se podía ser igual de productivo o no, estando trabajando fuera de la oficina o teniendo que cumplir un horario, que eso fue algo que quedó un poco evidente. Y tal vez hoy conversando con muchos de los clientes lo que vemos es, nos mencionan que en esta nueva normalidad ellos creen que 30-40% de los usuarios va a continuar trabajando de esta manera. Entonces creo que se aceleraron los procesos y hay una nueva forma de empezar a vivir la experiencia de trabajo y que tenemos que empezar a acompañar, ¿no? Y en eso la experiencia que ese colaborador tiene es fundamental. Perfecto, muchas gracias, Celeste. Y Luis, te hago una consulta a vos ahora. Antes de la pandemia se decía que la tecnología iba a destruir empleos. Con la pandemia, ¿esto se frena o acelera? Bueno, muchas gracias, Bianca, y muchas gracias a todos los que están escuchando esta webinar. Con relación a tu pregunta, a ver, si nosotros hiciéramos un ejercicio hoy y le preguntáramos a todos los que estamos atendiendo a esta webinar qué estaban haciendo en el día en que cayeron las Torres Gemelas, muy probablemente todos recordemos con bastante claridad dónde estábamos y qué estábamos haciendo justo en el momento en que nos enteramos de esa situación. Si nos fuéramos un poquito más para atrás y pudiéramos hablar con nuestros abuelos, la generación que nació allá por principios del siglo pasado, y le preguntáramos, contame alguna anécdota, contame algo relativo a la crisis del 30 o la Segunda Guerra Mundial, seguramente ellos también tendrían cosas muy vívidas para poder contarnos de esos momentos. Y eso es porque hay ciertas situaciones, ciertas etapas, ciertos momentos en la historia que cambian de alguna manera el curso de la humanidad y quedan en nuestras retinas. Yo creo que seguramente dentro de unos años, cuando miremos para atrás y veamos este año, este 2020, lo vamos a recordar como uno de esos grandes hitos, y es muy probable que recordemos el aislamiento, el estrés, el miedo, la ansiedad, y también vamos a recordar cómo cambiaron nuestras formas de vivir y nuestras formas de reflexionar sobre, por ejemplo, el valor de la salud, la familia, la comunidad. Yo diría que hoy estamos viviendo de una manera que si lo hubiéramos visto en una película, en una serie de Netflix hace un año, muy probablemente nos hubiera parecido un poco inverosímil. Y sin duda una de esas cosas que cambiaron, y de manera dramática, como mencionaba Celeste, es el trabajo. El trabajo ha evolucionado de una forma o ha sufrido transformaciones muy profundas en estos últimos meses. Si yo pudiera, de alguna manera, poner en una línea del tiempo cómo era la relación entre los empleadores y los trabajadores a lo largo de la historia, ¿no? Yéndonos
desde la primera revolución industrial hasta ahora, veríamos que hay un enorme periodo en donde el poder estaba muy concentrado en el empleador, ¿sí? Por eso de ahí surge todo el sistema laboral, el sistema de relaciones laborales, surge como un sistema para contrapesar y mantener un cierto equilibrio entre trabajadores y empleadores. Ahora, no hace mucho tiempo empezaron a aparecer ciertos fenómenos, yo diría tres fenómenos que cambiaron de alguna manera ese paradigma. Por un lado, entró al mercado una nueva generación, ¿sí? Una nueva generación que tenía otra escala de valores, otra forma de pensar. Por otra parte, la tecnología democratizó violentamente el acceso a la información. Y por último, comenzó a escasear el talento. Cuando yo digo escasez de talento, me refiero a algo mucho más estructural, no a una cuestión de medición de desempleo. Nosotros hacemos anualmente un estudio en Manpower Group sobre justamente las dificultades que tienen los empleadores para conseguir talento, y el año pasado ya la mitad de los empleadores argentinos manifestaba que tenía dificultades para conseguir talento con las habilidades necesarias, más allá de que hubiera gente buscando trabajo. Entonces, estos tres nuevos fenómenos, nueva generación, más información y menos talento, de alguna manera comenzó a transformar el mercado laboral en lo que podríamos llamar una consumerización del mercado de trabajo. Es decir, los candidatos, de alguna manera, las personas, de alguna manera empezaron a comportarse a la hora de elegir dónde querían trabajar como un consumidor, porque tenían más información y había más opciones para buscar empleo. Y eso hacía que a la hora de definir dónde una persona quería trabajar, no solamente importar el salario, sino también un montón de otras cosas, como por ejemplo la cultura de la empresa, sus valores, qué consistencia había entre lo que decían y hacían, los beneficios, qué flexibilidad en los esquemas de jornada tenían, qué posibilidad de desarrollo. Bueno, todas estas cosas estaban al alcance de los empleados, y eso les permitía elegir dónde querían trabajar. Ahora nos encontramos frente a una tercera etapa, porque la pandemia ha, de alguna manera, vuelto a desestabilizar o a cambiar ciertos paradigmas y ciertas cuestiones relacionadas a esta relación entre trabajadores y empresa, y que todavía no sabemos muy bien cuál va a ser su impacto a mediano plazo, pero que de alguna manera podemos empezar a vislumbrar algunas claves de lo que está pasando. Nosotros hace poquito hicimos un estudio sobre cómo estaba impactando la pandemia en los trabajadores, y observamos que cambiaron principalmente las preocupaciones de los empleados. Hoy la principal preocupación, salvo en el caso de aquellos que trabajan en el sector de IT, es perder el trabajo, ¿sí? Hoy claramente hay un enorme foco y preocupación en mantener el empleo que hay, porque hay un fenómeno global de destrucción de empleo, ¿sí? Hay una segunda preocupación, que es mantenerse saludables, que antes no aparecían en la lista de preocupaciones de los trabajadores. En tercer lugar, es justamente mantenerse empleables, que eso viene de la mano de poder aprender y seguir desarrollando habilidades. Y por último, la última preocupación es algo que mencionaba Celeste, y es, de alguna manera, no perder ciertos beneficios que se habían logrado durante la pandemia, como la jornada flexible, como ciertas posibilidades de trabajar remotamente, como tener ciertas flexibilidades que la tecnología demostró que eran factibles de hacer, y que por eso no se perdía la productividad. Entonces, yo te diría que por ahí va a pasar los grandes ejes de los trabajadores para los próximos años. Perfecto. ¿Y cuáles son las habilidades que requieren las personas para mantenerse empleables, Luis?
Bueno, indudablemente frente a la irrupción de la pandemia y ante la mayor preocupación de lograr mantenerse empleables, empiezan a aparecer y a ponerse en juego ciertas habilidades que los trabajadores tienen que adquirir para poder conseguir o mantener el empleo que están buscando. En ese sentido, nosotros en el año 2019 habíamos hecho una investigación en donde veíamos, en esa investigación que se llamaba "Se buscan personas, los robots las necesitan", veíamos que a medida que avanzaba la automatización y las máquinas demostraban que eran mejores en las tareas rutinarias, cada vez más se valoraban las competencias humanas. Te pongo un ejemplo, mientras que en ese estudio, mientras que el 39% de las organizaciones en Argentina decían que era muy difícil capacitar habilidades técnicas, el 50% decía que era aún más difícil enseñar habilidades blandas que se necesitan. Entonces, claro, empiezan a aparecer en el entorno de la pandemia cada vez una mayor demanda de estas habilidades porque estamos en un contexto cada vez más digital y entonces empiezan a aparecer habilidades como comunicación, la capacidad para priorizar, la flexibilidad, la adaptación, cómo tomar iniciativa frente a un entorno volátil e incierto, la integridad, la empatía, y esto se da tanto en los trabajadores como en los líderes. Y eso es lo que estamos empezando a ver cada vez con mayor frecuencia en los pedidos y en las búsquedas laborales que tenemos que cubrir a diario desde Manpower Group. Perfecto. Le recuerdo a la audiencia que por favor vayan poniendo las preguntas o comentarios que tengan en el espacio de Q&A que les aparece en la pantalla. Y aprovecho, Celeste, para consultarte. Bueno, durante este año el modo de trabajo fue un desafío tanto para empresas como para colaboradores y eso trajo a la mesa un tema que es prioritario, el balance entre la vida personal y profesional. ¿Cómo creen que debería abordarse este tema desde el punto de vista de Citrix? Y también te queríamos preguntar si notaste alguna tendencia que tiene que ser considerada. Sí, bueno, es una pregunta súper amplia. Me había quedado atento también a lo que comentaba Luis, ¿no? Que definitivamente un tema que él colocó importantísimo es el tema generacional, ¿no? Que hoy en la mayoría de las organizaciones nos encontramos a veces con 3 o 4 generaciones trabajando juntas y también la forma de cómo conectar a las personas con la tecnología es un abordaje distinto, ¿no? Entonces, es un bonito dilema el que nos viene hacia adelante. Y yendo un poco a tu consulta, Bianca, creo que sí, que definitivamente hay de parte de la empresa una responsabilidad enorme en este contexto para proveer a los empleados, ante que todo, una forma de trabajo con bienestar, ¿no? Nosotros hemos visto a lo largo de estos meses muchas compañías preocupadas y cuando uno trabajaba proyectos de cómo ayudarlos a través de la tecnología, que ellos pudieran acceder a sus herramientas de trabajo, el lema más importante que tenían era: es importante para preservar la salud de los empleados. Entonces, claramente hay un cambio importante y una valoración importante en otras variables. ¿Qué me gustaría tal vez compartir? Creo que parte de este mix entre lo laboral y lo personal, ya hace unos años había una tendencia en que uno, y tal vez pasaba, a veces a las mujeres nos pasaba más con el tema de la maternidad y de tener que balancear un poco más la vida personal o querer estar o acompañar actividades a veces de los niños en horarios laborales. Creo que esta forma de trabajo que tuvimos lo que visibiliza es que hay una flexibilidad que se puede lograr, hay un balance que se puede permitir. Y pienso que parte del poder de los empleados y los trabajadores ahora va a ser tratar de preservar de cierta manera esa flexibilidad que se ganó. Para esto va a ser clave un cambio sin duda en el modelo de gestión de las compañías, es decir, hay que definitivamente dar el salto a dejar de
pensar en una forma de trabajo por horas a una forma de trabajo pensada en objetivos, ¿no? De manera que se pueda lograr lo que se necesita en los horarios en que las personas se puedan acomodar a la actividad. Y ahí me gustaría compartir, en Citrix realizamos durante mayo una encuesta en Argentina a empresas donde el objetivo se llama Workwake, que es algo que tenemos disponible, y lo que queríamos era evaluar con los colaboradores cómo era ese sentimiento, cómo estaban trabajando en esa cuarentena, piensen por mayo o junio, ¿no? Entonces, hay datos interesantes de quienes participaron. Ellos nos compartían, por ejemplo, 58% mencionaba que estaba trabajando en un horario mucho más flexible y 60% incluso mencionaba que disfrutaba de cierta forma de esa flexibilidad que tenía con los horarios. Ahora bien, cerca de 39% de los encuestados comentaba que durante su jornada laboral tenía que compartir actividades de educación y de crianza de sus hijos, porque obviamente estábamos en casa todos encerrados, con homeschooling en algunos casos, y también 39% comentaba que habían cambiado hasta sus hábitos, sus horarios de comida, ¿no? O sea, todo realmente el entorno no cambiaba solo la jornada laboral, sino la forma de vida. ¿Qué datos también para prestar atención? Porque de alguna manera se veía que el trabajador argentino mencionaba que estaba trabajando en horas fuera del horario habitual. 40% comentó que estaba trabajando más. En promedio de lo que nos arrojaba esta encuesta, cerca de 90 minutos más al día, lo cual es mucho tiempo, ¿no? 1 hora y media. 33% mencionaba que lograba trabajar las mismas horas que antes de la pandemia, y un 28% mencionaba que lograba hacer un mejor uso del tiempo y que sentía que su jornada laboral era más corta. Otro dato también que nos llamó mucho la atención y que refuerza este tema es que 25% de los encuestados mencionaba que necesitaba hacer un esfuerzo consciente para tratar de dejar de trabajar. Entonces creo que hay algunos paradigmas en los que trabajar. Trabajo remoto, trabajo desde casa no significa estar 24/7 trabajando, no es estar disponible todo el tiempo. Entonces las compañías, como parte de este nuevo modelo de gestión, de liderazgo y de management, es también tener una estrategia de desconexión, ¿no? Creo que son muchos los cambios que vienen, pero en definitiva creo que este mundo híbrido vino para quedarse, ¿no? Las compañías se dieron cuenta que se puede trabajar de otra manera, y el empleo también hay una flexibilidad que no va a querer rescindir. Entonces creo que estamos ante un nuevo normal que nos va a deparar esos desafíos. Perfecto. Y Luis, sabemos que hay un liderazgo post-pandemia. ¿Qué es lo que cambió? Bueno, en realidad la primera reflexión que podemos hacer es que ¿qué es lo que no cambió? Las habilidades no cambiaron, ¿sí? Si uno piensa en cuáles son las habilidades que se requieren para liderar, son las mismas habilidades que existían antes que las que existen ahora. Nosotros en el año 2018 hicimos un estudio tratando de entender, bueno, frente a los procesos de digitalización, qué habilidades se requieren o mejor dicho, hay un cambio en las habilidades respecto de lo que los líderes van a tener que afrontar en un proceso de digitalización. Y ahí veíamos que en realidad el 80% de las habilidades se mantienen y en todo caso hay un 20% de nuevas capacidades que había que incorporar para poder llevar adelante procesos de digitalización. La pandemia de alguna manera lo que ha hecho es acelerar violentamente esos procesos de digitalización. Y entonces, frente a un proceso de digitalización, lo que nosotros podemos llegar a concluir es que los líderes, de alguna manera, se encuentran frente al desafío de poder ejercer o desarrollar todas las habilidades
que se requiere para un líder. Si uno piensa en el modelo, ¿no? Si uno tratara de hacer un dibujo, ¿no? Un gráfico, y tratara de imaginarse, bueno, ¿cómo se imagina uno un líder exitoso? Muy probablemente todos lleguemos a la conclusión de que un líder exitoso, la primera respuesta nos va a venir a la mente, bueno, aquella persona medio canchera, que tiene mucha habilidad para poder relacionarse con la gente, que siempre tiene la respuesta oportuna, que es extrovertido, y casualmente ese perfil de líder, que está de alguna manera incorporado casi como un estereotipo de nuestra sociedad, es el que los estudios muestran que es el más o el menos competente o el menos apto para poder liderar. Ahora, la pregunta es, ¿por qué ese líder? Entonces, ¿por qué hay tantos líderes así? Porque muchas veces los líderes que no tienen ciertas habilidades y ciertas competencias, lo que hacen es, de alguna manera, ir repitiendo conductas que han resultado exitosos en otros casos. Entonces, en escenarios estables, cuando vos no tenés ciertas habilidades que sí son necesarias para poder conducir equipos, como por ejemplo humildad, resiliencia, tener flexibilidad, tener empatía, esas son habilidades medulares para un líder, y cuando no están, y el escenario es medianamente tranquilo, lo que se hace es, o lo que hacen los líderes que no tienen esas habilidades, es repetir conductas pasadas, porque de alguna manera eso lleva a la conclusión de que voy a tener un resultado parecido. Ahora, ¿cuál es el problema? Que nosotros estamos en un ambiente completamente volátil, y lo que ha demostrado la pandemia es que hay que gestionar y liderar frente a una enorme incertidumbre. Y entonces lo que hemos aprendido o las conductas que teníamos históricamente incorporadas no nos sirven. Y por eso, hoy más que nunca, ciertas habilidades blandas que se requieren en los líderes son necesariamente exigidas para poder llevar adelante estos procesos tan inciertos y de tanta volatilidad. Imagínate solamente el caso de los líderes, tomando el ejemplo que mencionaba Celeste, de los líderes que han tenido que gestionar a sus equipos de un día para el otro de manera remota. Líderes que se sentían absolutamente tranquilos porque pensaban que teniendo en su mismo establecimiento a todo su equipo trabajando, tenían un cierto control o una sensación de control de que las tareas se iban a realizar, y de repente, forzosamente, pasar a un esquema donde la gente está trabajando desde su casa. Cómo comprenderlas, cómo atenderlas, cómo motivarlas, cómo ayudarlas para que puedan organizarse y que no pase lo que mencionaba Celeste, ¿no? Esta enorme confusión en donde se perdieron los límites entre el espacio personal y el laboral. Bueno, todo eso son competencias y habilidades que cualquier líder debe tener, pero hoy más que nunca las tienen que tener desarrolladas. Perfecto. Y volviendo un poco al tema del trabajo remoto, Celeste, ¿vos crees que esta modalidad que estuvimos viviendo en los últimos meses llegó para reemplazar al trabajo presencial? ¿Qué te parece que tienen que considerar las compañías para estar preparadas de cara a esta realidad que estamos transitando hoy en día? Bien, bueno, no creo que reemplace el presencial, ni creo que volvamos al 100% presencial. Me parece que no va a haber una única forma de trabajar. Creo que lo que decíamos antes, que quedó demostrado que se puede pensar, vamos a ponerle un híbrido en este nuevo normal. Cuando nosotros hablamos con algunos clientes, muchos de ellos, ¿no? Habiendo pasado esta situación de crisis, de trabajo extendido y empezando a mirar lo que viene, nos hemos encontrado, por ejemplo, con
con clientes que nos dicen, estamos pensando que nuestros nuevos usuarios o nuevos talentos tal vez sean usuarios más nómades, usuarios que vengan poco a la oficina, ¿sí? Entonces, que ya tengan una forma de comunicación distinta. O sea, yo creo que nosotros hemos visto que la tecnología es como que este cambio de tecnología, de cultura y de procesos, que es parte de esta transformación, la tecnología es un puente fundamental para navegar ese cambio. Entonces creo que no va a haber una única forma de trabajo, también va a depender muchísimo la vertical en la que se encuentre cada industria. La banca tiene un desafío distinto de las telecomunicaciones, distinto del retail. Todos de alguna manera se reconvirtieron en el negocio en este tiempo. ¿Qué sí quisiera distinguir es esta cuarentena, este trabajo extendido de casa no es el teletrabajo necesariamente. O sea, uno trabajar remotamente significa que pueda estar trabajando tal vez no desde la casa, compartiendo internet con la familia o con los niños van a regresar en algún momento a la escuela y hay otra forma de trabajo que también permiten balancear mejor los dos mundos. Que tal vez me gustaría comentar, ¿va a ser presencial, va a ser home office, van a ser nómades? Creo que va a depender mucho del contexto, pero un dato sí estamos seguros en base al feedback que tenemos en esta misma encuesta que contaba antes, 53% menciona que quiere un estilo de trabajo más flexible. 60% de los encuestados menciona que espera que la cultura de su empresa sea mucho más digital, ¿sí? Porque no nos olvidemos que todo este proceso de transformación digital que se aceleró rápidamente, bueno, tal vez la cultura organizacional viene un poco más detrás, ¿no? Más en el área de tecnología y mezclando un poquito, yéndonos de los trabajadores, nosotros hemos notado que, por ejemplo, en las compañías, el área de TI logró una relevancia importante. Y entonces, en las conversaciones con ellos empezamos a ver cómo tecnología empieza a hablar también mucho más con recursos humanos. Y eso es parte de lo que tiene que cambiar en el liderazgo y en el management, ¿no? Porque recursos humanos, cuando tenga que ir a buscar estos nuevos talentos, que bien decía Luis, escasean mucho, y también va a necesitar de ofrecer o de tener una estrategia o una tecnología por detrás que se adapte a las necesidades de este nuevo talento. ¿Qué pasaría hoy si uno recibe una propuesta de trabajo donde tal vez rescinda un poco de salario, pero gane en calidad de vida porque puede trabajar remotamente, lo que le permite no tener que vivir en una metrópoli con la familia y vivir en un lugar que da más calidad de vida? Yo creo que va a haber una valoración distinta de otros aspectos a la hora también de seleccionar un trabajo y que se necesita mucho de esta cultura organizacional en que son varios interlocutores los que participan. Otro dato que no quisiera dejar de mencionar, que me parece importante de esta encuesta, tiene que ver, cuando hablábamos del cambio cultural, de la posibilidad de trabajar en forma flexible desde casa, muchos de los encuestados nos mencionaban 32% que sus empresas habían colocado, utilizado algunas herramientas de tecnología para medir y monitorear o tener visibilidad de que estuviesen trabajando. A 7% de ellos les incomodaba, por ejemplo, ¿no? Y de quienes trabajaban en empresas que no habían adoptado este tipo de herramientas para tratar de medir productividad o visibilidad y monitorear, del 42% que no la tuvieron mencionaba que también les incomodaría. O sea, yo creo que también viene un cambio tanto de parte de los usuarios como de las compañías, ¿no? En cómo liderar estos nuevos equipos. Bien decía Lois, los gerentes siguen siendo gerentes, pero también, si ustedes preguntan a pares, se habrán encontrado con casos donde muchos empleados comentaron que ahora desde casa o en esta situación remota lograban hablar más con sus jefes que antes, ¿no? Que a veces el hecho de estar en un mismo piso, en un mismo edificio, no significaban que la comunicación fuera mejor y que ahora había de cierta manera una preocupación más de la empresa por los empleados y sentían que había una mejora en la comunicación. Entonces, creo que viene un cambio grande, una nueva forma de gestión que va a tener que ver con objetivos claros, una mejor comunicación, una confianza en que las cosas se van a poder realizar y es un involucramiento de todas las áreas de la organización. Perfecto, muchas gracias. Para cerrar esta primera etapa de preguntas y de debate, les quería preguntar a los dos si nos pueden dar alguna recomendación sobre qué deberíamos trabajar en la nueva normalidad.
Bueno, yo creo que el gran aspiracional que tendremos que tener todos es empezar a cambiar nuestro enfoque de nueva normalidad por una mejor normalidad, ¿no? Ese es el gran desafío que tenemos como líderes, los que tenemos la responsabilidad de liderar organizaciones y en general todos nosotros. Ahora, pensando en esto de cómo tener una nueva normalidad mejor para todos, a mí me parece que hay 3 o 4 grandes, grandes claves que desde el punto de vista organizacional las empresas tienen que abordar. La primera pregunta o el primer tema es ¿por qué volver? ¿No? O sea, la, la transformación que hemos tenido que vivir prácticamente de la noche a la mañana a partir de la pandemia, nos demostró que se podía trabajar de una determinada manera, ¿no? Entonces, la primera pregunta es, bueno, cuando pase la restricción, ¿qué puestos, qué posiciones, qué tareas realmente necesitan realizarse de una forma presencial y qué no? ¿Y qué aprendizajes hemos obtenido de este periodo en el cual todos tuvimos de alguna manera o una gran parte de la población estuvo confinada y nos ha permitido aprender muchísimo sobre cómo trabajar de manera remota? Por otra parte, otro aspecto sobre el que tenemos que trabajar son sobre las habilidades. Las habilidades están evolucionando y hay que prepararse para esa realidad. Hace ya tiempo que en esa dicotomía entre si la tecnología iba a destruir empleo o iba a crear empleo, ya se dejó de hablar en ese sentido de antinomia y en realidad ya hay un cierto consenso en que toda transformación digital y este proceso, como cualquier otro proceso de revolución industrial, genera empleo por un lado y destruye empleo por el otro, y el problema es la velocidad con la que los países, las empresas y las personas se adaptan para poder adquirir esas habilidades que requieren esos nuevos puestos que se van a ir creando. Entonces, la pregunta pasa por ¿qué hacemos nosotros, Estado, empresas y personas, para adquirir esas nuevas habilidades que se van a requerir para poder estar cada vez más empleados? Y por otra parte, otros dos aspectos que a mi entender son fundamentales es ¿qué hacemos con aquellos que no entran dentro del esquema del teletrabajo? ¿Sí? No nos olvidemos que hay un porcentaje muy alto de la población que forzosamente tienen que desarrollar sus funciones de manera presencial. Pero por el otro lado, hay un menú muy amplio de opciones para trabajar en la programación, tanto de la jornada de trabajo como de los beneficios, como de las posibilidades que genera incluso el trabajo realizado presencialmente y que de alguna manera le otorgan seguridad, salud al empleado y le permite poder manejarse de una manera mucho más flexible a la hora de desarrollar sus actividades. Y por último, un nuevo foco que ha surgido tanto en las personas como en las organizaciones, y que lo mencionaba Celeste, que es el bienestar físico y emocional. Ha aparecido una nueva forma de encarar y de pensar la salud de los trabajadores, y eso va a requerir no solo los protocolos puntuales para el momento de la pandemia, sino repensar cómo es la responsabilidad de los empleadores para mantener ese bienestar físico y emocional frente a lo que va a venir, a esta nueva normalidad que vamos a tener que atravesar en los próximos años. Bien. Y Bianca, ahí complementando un poco
la info que dio Luis, muy buena. Tal vez en nuestra visión desde tecnología, nosotros siempre estuvimos tratando de transformar la forma de trabajo. Como compañía, Citrix en este caso, para quien no conoce tanto, tiene más de 30 años en el mercado y siempre fue el concepto de repensar e imaginar la forma de trabajo del futuro. Ya hace muchísimos años había un lema que era el any, que la persona trabaje desde cualquier lugar, desde cualquier red, cualquier dispositivo, hace muchísimo tiempo atrás. Creo que el punto está en centrar la tecnología como parte de este proceso de transformación de las organizaciones, un respaldo para que se pueda sostener la operación. Sí, obviamente hay operaciones que necesitan seguir siendo presenciales, pero utilizar la tecnología disponible realmente para dar una continuidad al negocio y una mejor calidad de trabajo para las personas que trabajan en las empresas. ¿A qué me refiero? Hay distintas modalidades de trabajo. En muchos de nuestros países de la región se sancionaron leyes de teletrabajo, mejores o peores, pero creo que es un buen comienzo de empezar a tener legislaciones que tal vez empiecen a ayudarnos. Y lo importante ahí es involucrar en el proceso el liderazgo de las compañías, recursos humanos, tecnología, ¿sí? Toda la parte que hace a los procesos del cambio organizacional. Y considerar los beneficios para ambos. ¿Qué significa un trabajo flexible para el empleado? Puede aprovechar más tiempo, evitar viajar tal vez en horas pico en las grandes ciudades donde a veces un usuario tarda 1 hora y media o 1 hora solo para llegar al trabajo, además de la jornada laboral y para regresar. Si logramos balancear que tal vez en el nuevo normal no tenga que ir los 5 días, puede ir 2, pueda trabajar 3, ya es una ganancia importante para que ese tiempo lo pueda enriquecer en temas personales. Creo que eso es lo que se va a valorar mucho. Y también, además del tiempo, de los ahorros en costos y gastos, creo que también las empresas se benefician. Creo que han logrado, muchos de ellos, si uno habla con las compañías, lograron mejorar la productividad, están mirando con lupa los costos o los ahorros que puede haber en real estate, que sabemos que el metro cuadrado en ciudades como Buenos Aires es muy caro, y empezando a analizar cómo lograr eficiencia. Eso obviamente si con la tecnología lograron dar una buena experiencia para los trabajadores, ¿no? Entonces ese sería como mi feedback, mi recomendación es, bueno, aprovechemos todo lo que hay en tecnología disponible para poder balancear los dos mundos, los beneficios que son importantes para el trabajador y que también de alguna manera tiene beneficios para la empresa. Perfecto. Bueno, muchas gracias a los dos. Ahora vamos a leer algunas preguntas que estuvieron haciendo acá en el box de chat. Celeste, esta me parece que es bien para vos. Alejandro Alonso de IT Sitio nos consulta qué infraestructura tecnológica deben tener como mínimo quienes buscan un estilo de trabajo más flexible. Bien, bueno, hay varias alternativas. Por ejemplo, si la fase inicial que conté de crisis, hubo compañías que colocaron herramientas de colaboración, un desktop, un escritorio abajo del brazo y una VPN para dar acceso, ¿no? Y comenzar a trabajar. Y después hay otras que obviamente más preocupadas por una mejor experiencia de trabajo. Todo el mundo conoce los conceptos de virtualización, donde uno tiene toda la información, las aplicaciones, los escritorios, todos los datos de la compañía protegidos en el data center y las personas acceden remoto. Entonces, yo creo que todo eso en escenarios de infraestructura propia que tienen en sus propios data centers o de servicios en cloud, que puede ser en Google, en Amazon, en Azure. Hay un montón de tecnologías disponibles hoy, no solo Citrix, para poder garantizar que las personas accedan desde sus casas o de cualquier lugar en el futuro al mismo entorno de trabajo que tenían en su oficina. Y al mismo entorno es igual, si uno pudiera, no es el contexto, pero hacerles una demostración de cómo uno se conecta de la misma forma, el mismo usuario, el mismo password y en un contexto seguro para la compañía. Es decir, la persona no cambia nada. Nosotros tuvimos ejemplos de compañías que en 72 horas colocaron 7.000, 10.000 funcionarios, empleados a trabajar desde sus casas. Entonces, es posible, hay tecnología, obviamente hay que acompañar el proceso, pero esa sería mi respuesta.
Perfecto. Y esta pregunta va más dirigida para Luis, de Karina Martínez de Mercado. Nos consulta, ante estas nuevas demandas de los empleados, que por otra parte son diferentes en parte por las necesidades y características propias de cada generación, ¿cuán importante será cambiar las formas de liderazgo con otras habilidades y flexibilidad? ¿Es posible llegar a un modelo cercano a una gestión de capital humana prácticamente uno a uno, es decir, personalizada? Sí, hay... a ver, una de las cosas que estamos todos aprendiendo es que la diversidad en las organizaciones se ha constituido en un factor clave de éxito, ¿sí? Hace unos años uno pensaba, bueno, yo tener una organización en donde todos son distintos es un problema administrarlo. Los líderes decían, bueno, pero no me compliquen la existencia. Cuanto más parecidos son todos, tanto mejor. Y de hecho, si uno se remonta muchos años atrás, veía organizaciones que hasta en sus políticas tenían establecidos ciertos perfiles, hasta universidades a las que iban a buscar el talento. Hoy, afortunadamente, nos hemos dado cuenta que cuanto más diversa es una organización, más competitiva es, ¿sí? Hoy hay dos grandes factores en este entorno que nos toca vivir de alta incertidumbre que son fundamentales para poder mantenerse competitivo. Uno tiene que ver con la agilidad y otro tiene que ver con la velocidad, ¿sí? Son dos elementos fundamentales para poder ser competitivo. Y en ambos, tanto en la velocidad como en la agilidad, el factor clave tiene que ver con el talento, tiene que ver con las personas. Cuanto más diverso sea un equipo, más posibilidades hay de encontrar soluciones más ágiles y con mayor velocidad. Ahora bien, liderar equipos diversos requiere de una forma de pensar muy flexible en términos de comprender no solamente lo que cada colectivo que integra la organización requiere, sino la forma de comunicarse que tiene cada uno de esos colectivos. No es lo mismo hablar o el uso de un vocabulario para una generación Z que está entrando al mercado laboral que para un baby boomer. No es lo mismo pensar en los beneficios que puede necesitar una mujer para realmente poder acceder a una posición de liderazgo que un chico que está empezando en su mercado, en el mercado laboral, dando sus primeros pasos. Entonces, indudablemente vamos hacia un modelo cada vez, llamémoslo así, más customizado, más adaptado a esa necesidad de tener una población diversa y equipos cada vez más diversos. Perfecto, perfecto. Acá también nos consulta Matías Ortega de ámbito financiero. ¿Qué más puede hacerse para mejorar el trabajo remoto? No sé si la quiere responder Celeste tal vez o los dos. Sí, no, tal vez yo creo que es un proceso que está ocurriendo. Si hoy medimos, cuando nosotros miramos los datos antes de la pandemia, las personas que encuestamos trabajaban casi 5 días al mes desde sus casas, ¿sí? En el momento de pandemia eran 100% de los encuestados. Entonces creo que hubo un cambio grande de trabajo remoto. Si uno mira, por ejemplo, los usuarios de la banca, ¿no? Por tomar una industria. La banca tuvo que ir a todos sus canales digitales, contact center y plataforma para trabajar durante mucho tiempo. Ahora en el nuevo normal se están abriendo las sucursales, hay que ver cómo fluye el trabajo, pero creo que las bases están en cuanto a la tecnología para el trabajo remoto y va a depender también mucho de las definiciones de cada compañía y de cada sector en cuanto a qué porcentaje
de sus usuarios pueden trabajar de esta forma. Creo que quedó demostrado que la tecnología que está disponible, y ahora vendrá el propio caso de negocio de cada compañía para evaluar qué porcentajes de usuarios continúen de esa manera. Perfecto. Bueno, nos están quedando pocos minutos, así que voy a leer una más de las preguntas. Tenemos un montón, así que las que nos queden pendientes se las vamos a ir respondiendo a todos por escrito, así todos tienen respuesta. Pero bueno, voy con una última pregunta de Juan Silvestrini. Comenta, hay un gran porcentaje de empresas y colaboradores que se vieron forzados a la modalidad de teletrabajo, personas que no recibieron ni entrenamiento ni tienen las herramientas adecuadas para estos formatos. ¿Cómo se aborda ese segmento excluido? ¿Cómo se acompaña a las empresas más perjudicadas en este segmento para que se reconviertan? Sí, es una pregunta sumamente interesante. A ver, yo creo que lo primero que tenemos que entender es que lo que hoy vemos como teletrabajo, en todo caso, podría ser la peor versión del teletrabajo en nuestro imaginario, ¿no? Porque estamos hablando, como decía Clara hace un rato, estamos hablando de un teletrabajo en un contexto de confinamiento, de aislamiento, en donde al mismo tiempo tenemos que hacer de papá, hacer de maestros, no podemos salir, no podemos ni siquiera recrearnos o nada, sobre todo al principio de la pandemia. Y todo eso, además, con la enorme presión e incertidumbre que genera todo este contexto en el cual nosotros estamos atravesando. Entonces, indudablemente, ese no es el mejor escenario o no es el escenario ideal para poder desarrollar un teletrabajo. Eso por un lado. Por el otro lado, nuestra sociedad, particularmente la Argentina, es una sociedad que llamativamente, cuando uno hace la comparación respecto de en otras partes del mundo, el beneficio o la práctica de teletrabajo es mucho más valorada en Argentina que en otras partes del mundo. Es un estudio que nosotros hicimos en Manpower Group hace aproximadamente unos 3 años, en donde claramente cuando le preguntábamos, bueno, ¿vos qué valorás a la hora de buscar un nuevo trabajo? A diferencia de lo que ocurría en otros países, la posibilidad de trabajar 100% de manera remota era el aspecto más valorado por parte de los empleados. Es decir que nosotros hemos pasado de un mundo en el cual el teletrabajo era casi mirado como un beneficio para atraer talento, ¿sí? Y que se daba con bastante recelo por parte de las empresas, porque no había seguridad de que fueran a cumplir con la productividad deseada, a un modelo de teletrabajo forzado. Ahora bien, como decía Clara, lo que nos demostró y nos enseñó la pandemia es que esta forma de teletrabajo, la forma de trabajar remotamente, está a un clic de distancia en términos de tecnología, ¿no? Nos dimos cuenta de que no necesitábamos grandes desarrollos tecnológicos para poder teletrabajar. Esta misma reunión en la que estamos participando ahora, muy probablemente hace un año se hubiera hecho de manera presencial. Y hace un año existía la misma tecnología que ahora, no es que hubo grandes desarrollos tecnológicos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la variable que permite transitar un proceso más o menos razonable de teletrabajo en las organizaciones si la variable no es la tecnología? Es el factor humano. El factor humano es el factor clave para poder reconvertir a las organizaciones en procesos digitales. Y ahí hay un mito de que las empresas grandes, por ser grandes, tienen más recursos y entonces pueden hacer transformaciones de manera más sofisticada, mientras que las pymes tienen muchas más dificultades, porque las pymes siempre tienen dificultades en un montón de aspectos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La verdad es que cuando nosotros entendemos que es el factor humano, el factor clave para poder hacer una reconversión y poder trabajar de manera adecuada y digitalmente bien,
Entonces, ahí empezamos a darnos cuenta que no tiene tanto que ver con el tamaño de la empresa, sino con la resiliencia y la capacidad de sus líderes para producir ese cambio. Y ahí están todos jugando más o menos el mismo partido con igualdad de condiciones. Y te diría más, las empresas muchas veces más pequeñas son aquellas que tienen más velocidad para poder adaptarse respecto de las grandes corporaciones. Entonces, yendo un poco a tu pregunta, el factor humano y el liderazgo son los dos aspectos claves sobre los que hay que trabajar para poder enfrentarse a este nuevo mundo más virtual. Perfecto, muchas gracias. Bueno, nos estamos quedando sin tiempo. No sé, Celi, si querés sumar algo a esa pregunta. No, sí, está 100% en línea con lo que decía Luis y uno da para... Yo quería sumar un poco el tema también de la educación, pero no tenemos tiempo. Pero digo que parte también de lo que viene es, si uno mira un poquito lo que ha pasado con la educación en estos 6 meses, cómo también ha entrado todo en el mundo virtual. Nosotros hemos visto también cómo se han tenido que reconvertir para dar acceso vía tecnología a los recursos propios de cada una de las sedes. Creo que también viene de la mano con eso. Hay un proceso de educación que es parte también de las empresas hacia los empleados. También va a ser un proceso de educación de cada uno de nosotros en este mundo que viene. Y comparto también lo que dice Luis, que pienso que las empresas más flexibles, las más pequeñas, van a tener como una distancia, algo a favor en esta capacidad de adaptarse rápidamente, ¿no? Hay empresas, sin entrar mucho en tecnología, que de por sí al ser más pequeñas tienen una agilidad, ya nacieron con mucho más de su infraestructura, por ejemplo, en soluciones cloud, mientras que una empresa más grande es un proceso que cuesta más. Entonces, creo que va a haber, todos vamos a pasar por el mismo desafío, algunos más rápido que otros. Perfecto. Bueno, muchas gracias Luis y Celeste por todo, por darnos sus opiniones y gracias a todos por sus preguntas. Como les decía antes, nos quedaron varias sin responder, así que las vamos a ir contestando por correo. Les agradezco enormemente a todos que se hayan sumado y nos hayan acompañado en este panel. Cualquier otra duda que haya quedado pendiente, nos pueden escribir a cualquiera de nosotros, Clara, Fiorella, Elisa, Germán o a mí, y nosotros se los vamos a hacer llegar a Luis y a Celeste. Muchísimas gracias por todo y bueno, que tengan un muy lindo día. Muchas gracias, cuídense. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, chao. Adiós.